responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya; en la producción están Génesis Rodríguez; en los controles, César Arteaga; y frente a los micrófonos, Marilia García. Y vamos a dar inicio a este compacto informativo matutino. Y comenzamos diciendo que el Consejo Nacional Electoral anunció en sesión extraordinaria de la Junta Directiva, acordó realizar elecciones conjuntas regionales y municipales. De esta manera, precisó que en el mismo proceso electoral se elegirán las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías, así como los legisladores a los consejos legislativos regionales e integrantes de los consejos municipales del país. Mediante una rueda de prensa realizada en la sede del ente electoral en Caracas, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, destacó que la decisión se tomó una vez analizada la viabilidad del proceso electoral conjunto. En el día de hoy, la rectora y los rectores, integrantes del Consejo Nacional Electoral, nos hemos reunido en sesión extraordinaria para iniciar las actividades destinadas a avanzar en el próximo proceso electoral. En este sentido, queremos informarle al país las decisiones que hemos adoptado. Primero, quisiéramos anunciarle al país que una vez conocida su viabilidad técnica, hemos acordado la realización de elecciones conjuntas, regionales y municipales. De esta manera, se elegirán en la misma fecha gobernadores, alcaldes, legisladores, a los consejos legislativos y también los concejales. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó propuso un plan de acuerdo de salvación nacional como salida para el rescate de la democracia en Venezuela. Mediante un video difundido en las redes sociales, Guaidó señaló que no cualquier acuerdo o negociación que mantenga el mismo panorama político es factible. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la plataforma unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, garantías democráticas para todos los actores, todos, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo también, con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y debo ser muy claro, nadie confía en la dictadura. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional. Entre tanto, el abogado y profesor universitario Perkins Roncha destacó hoy en RCR que no ve claras las normas para poder ir a una supuesta negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro. En el escenario político, que sea clara la constitución de estos requisitos esenciales. El fundamental, cuando uno se sienta a negociar, uno debe tener de su lado algunas cartas, algunos instrumentos, algunas opciones que involucren, en primer lugar, el cumplimiento de las metas que transemos con el interlocutor. En pocas palabras,
tendríamos que tener una fuerza importante para imponer nuestra voluntad o en todo caso llevar a un espacio, a un área, a nuestro interlocutor para que acepte nuestra posición a cambio de. En pocas palabras, el interinato no ha construido una fuerza creíble que haga plausible tener la esperanza de que esa negociación nos va a conducir a la libertad. Esa negociación probablemente, en caso de darse, nos va a conducir a mejores condiciones dentro del sometimiento que tenemos. Perkins Rocha recalcó igualmente que los dirigentes de la oposición deben fortalecerse internamente para poder ir a una mesa de diálogo con Maduro, porque la historia nos ha demostrado que en los últimos procesos de negociación el régimen de Maduro se ha fortalecido y mantenido en el poder. Hay que derrumbar mitos con respecto a esta utilización de este instrumento. Muchos creen que por el solo hecho de sentar al régimen en una mesa de negociación, ya la oposición ha ganado terreno. Esto es falso. En 21 años de sometimiento hemos tenido múltiples procesos de negociación en los que muchos, por cierto, ha sido el propio régimen quien ha creado las condiciones para que esto se den, y tenemos que estadísticamente en todos el régimen ha salido más fortalecido y lo que ha hecho es ganar tiempo en el sometimiento de su condición de manejo del poder. El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, Iván Simonovic, en declaraciones ofrecidas esta mañana en RCR, respaldó las negociaciones que se pueden dar entre los dirigentes de la oposición y la administración de Maduro, siempre y cuando sean en búsqueda de la democracia y la libertad en Venezuela. Es cierta que se pueda llegar a un acuerdo donde todos nos pongamos, donde todos estén de acuerdo y se pueda salir de la situación que está Venezuela, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, retomar la democracia en Venezuela. Si todo eso puede ser a través de un acuerdo, bueno, bienvenido, perfecto. Eso me parece que es lo mejor. ¿Va a suceder? No lo sé. Eso no lo sé. La historia o lo que dice en los últimos años es que cada vez que estas cosas se presentan, y bueno, y esa es la realidad por las cuales las personas están, no creen, pues tú lo comentaste en el inicio de tu programa, están excéntricos de lo que pueda suceder con esto. Yo les deseo mucha suerte, de verdad. Yo pienso que el éxito de esas negociaciones es el triunfo de lo que se ha estado buscando, que es el retorno a la democracia, y si eso es así, bienvenido, porque eso es lo que necesita mi país, eso es lo que necesitamos todos los venezolanos. Entre tanto, los trabajadores de las industrias básicas de Guayana expresaron su rechazo a las elecciones que convocaron la nueva directiva del CNE. En este sentido, el sindicalista Rubén González reiteró que los empleados del Estado Bolívar no están de acuerdo con el nuevo Consejo Nacional Electoral y exhortó a la oposición a no caer en la trampa del régimen. Y rechazamos rotundamente este CNE por espurio, por ilegal y constitucional, porque lo que queremos, un gobierno de transición para realmente ir a unas elecciones, sí queremos elecciones, a unas elecciones democráticas, transparentes, verificables, que son de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República. Esa es la que debemos de impulsar con toda la fuerza para que pueda venir a nuestra patria Venezuela el Estado de Derecho. Por otro lado, la agencia de noticias Nova reveló que la Santa Sede no ha renunciado a su intención de participar en una mediación política en Venezuela, pero que el Papa Francisco espera reunirse con Nicolás Maduro y Juan Guaidó en el Vaticano. De acuerdo con la agencia noticiosa, la suspensión del viaje a Caracas del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, se interpretó como una rendición de parte de la Iglesia respecto a la negociación política venezolana.
En otras noticias tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia informó este martes que solicitó a España la extradición del opositor Leopoldo López, quien abandonó el país a finales de octubre de forma clandestina a través de la frontera con Colombia. Según el texto, la condena que debe cumplir López es de 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas. Ello por los supuestos delitos de ser determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación para delinquir. Ante esta solicitud del TCJ chavista, el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, reaccionó y pidió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no reconozca al Tribunal Supremo de una dictadura, como es, a su juicio, Venezuela, y ha señalado que España no debe tramitar la extradición de un exiliado como Leopoldo López. En materia de salud, tenemos que la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció que en las últimas 24 horas se detectó en Venezuela un total de 954 nuevos contagios de COVID-19 y 16 fallecidos. Según el reporte, el estado Zulia es la entidad que hoy reporta la mayor cifra de nuevos casos comunitarios, con 142 personas contagiadas. Luego le siguen los estados Mérida con 82 y Sucre con 81 contagios. Hasta la fecha, Venezuela acumula un total de 210.116 casos confirmados y 2.320 total de fallecidos por el virus. Por su parte, la ONG Monitor Salud informó que en lo que va de mes han fallecido 19 trabajadores sanitarios a causa de la COVID-19. En una gráfica difundida a través de su cuenta en Twitter, Monitor Salud indicó que en marzo fallecieron 74 trabajadores de la salud y en abril 103. Por su parte, Nicolás Maduro anunció este martes que pronto llegarán a Venezuela la vacuna rusa Sputnik Light y las Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson, ambas de una sola dosis. Este anuncio lo hizo durante el relanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas 2021. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la fecha. Además, prometió tener vacunado al 70% de la población en agosto. Entre tanto, la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 afirmó que se aprobó un crédito adicional por la cantidad de $27.715.720 dirigidos a sufragar la introducción de las vacunas contra la COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF para su implementación. En este sentido, la diputada y médico Dinora Figuera reiteró el llamado a la administración de Maduro a que se presente un plan de vacunación donde la prioridad sean los trabajadores de la salud y los adultos mayores. Asimismo, la parlamentaria reiteró el llamado a la comunidad internacional a que se preste atención a la crisis sanitaria que vive Venezuela y que sea atendida en materia de vacunación anti-COVID. Es el momento en que no conocemos con claridad un plan nacional de vacunación, no conocemos con claridad las estadísticas reales de las personas que han sido contagiadas por el coronavirus, ni siquiera conocemos con objetividad la situación y los indicadores de mortalidad por la pandemia. Es a esta situación que diferentes representantes de la vida pública nacional, como son las academias, Médicos Unidos de Venezuela, los representantes de los diferentes gremios de salud en Venezuela, que han llamado a la atención para que definitivamente el pueblo de Venezuela esté inmunizado por las diferentes vacunas proporcionadas para esta situación. En materia económica, tenemos que el presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, Antonio Escalona, alertó que 1.236 productores de los estados Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Zulia agotaron sus reservas de combustible y paralizaron sus tractores, dejando de transportar el 90% de las hortalizas, verduras, carne de bovino, cerdo, pollo, huevos y cereales que se consumen en Venezuela. Escalona afirmó que el 10% de los rubros que logran llegar a los anaqueles, mercados mayoritarios o a cielo abierto de los estados son encarecidos porque
que los agricultores y pecuarios adquieren el gasoil en el mercado negro, pagando por cada litro entre 1 y 5 dólares. A esta hora vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos con más de estas informaciones. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En el panorama internacional tenemos que a 48 ascendió la cifra de palestinos muertos, entre ellos 13 niños y 3 mujeres, tras los fuertes combates entre Israel y las milicias palestinas. Israel ha respondido al disparo de decenas de cohetes desde el bloqueado enclave con más de 500 bombardeos contra el objetivo que, según sus propias fuentes, han matado a una veintena de milicianos. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles. Mientras una delegación egipcia trata de negociar un cese de fuego, sonaron poco antes de las 9 de la noche las alarmas en la zona de Tel Aviv. Instantes después, también las explosiones en el aire de los cohetes interceptados. No todos fueron interceptados y en las ciudades de Jolón, Rishon LeZion y Givatayim hay heridos y daños. En Gaza, a pesar de la advertencia de Hamas, Israel derribó un edificio de 13 pisos después de avisar a sus habitantes para que lo evacúen. Horas antes, Israel había aniquilado a 3 comandantes de Yihad Islámica y esa organización lanzó en pocos minutos más de 150 misiles contra la ciudad de Ashkelon. Los ataques contra la zona de Tel Aviv se suman a los ataques 2 días atrás contra el área de Jerusalén y garantizan que los golpes mutuos continuarán durante los próximos días. Israel reclutó a 5.000 soldados de reserva. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. En otras noticias internacionales tenemos que las autoridades colombianas informaron que al menos 42 personas han muerto en el marco de las protestas contra el gobierno que explotaron el 28 de abril y han sido reprimidas violentamente, desatando una condena internacional por los presuntos abusos policiales. Y pasamos a los deportes. La UEFA confirmó este miércoles el inicio de una investigación disciplinaria por una posible violación de su marco legal por parte del Real Madrid, el Barcelona y el Juventus en relación con el llamado proyecto de la Superliga. Entre el abanico de sanciones previstas por los estatutos de la organización, las más duras para los clubes son la exclusión de competiciones en curso y o competiciones futuras. Y para los dirigentes, la prohibición de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Así llegamos al final de este compacto informativo matutino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.